Un cordial saludo amigos para todos. Gracias por su compañía. Gracias por estar aquí en su canal El Búnker de Jack. Vamos a involucrarnos otra vez en los temas de historia, de historia patria e historia militar de España. Y traemos un video que es muy interesante, muy instructivo y que nos habla sobre, el título del video es El hombre que cambió la guerra para siempre. Y básicamente vamos a hablar de la batalla de Ceriñola de 1503. Entonces es un video muy bueno que nos lo trae el canal Eras Olvidadas. El canal Eras Olvidadas. Y entonces vamos a mirar nuestro video, vamos a mirar qué nos enseña y hacemos un comentario al final. Es un video muy interesante. Aquí básicamente vamos a hablar del liderato que hizo el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos cuentan del gran capitán. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. El 28 de abril de 1503 tiene lugar la batalla que cambiará la forma de hacer la guerra para siempre. Una batalla que no dura más de una hora, pero en la que se sientan las bases de la guerra moderna. En ella, por primera vez en la historia, una infantería de arcabuces derrota a una fuerza de caballería pesada más numerosa en campo abierto de forma aplastante. Todo ello acontece gracias a la mente de un genio militar como fue Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, y a sus revolucionarias tácticas de combate. Este brillante general forja los pilares en los que se sustentarán las tácticas y formaciones que engendrarán a los temidos tercios españoles en las décadas posteriores. En la batalla de Ceriñola se demuestra cómo la movilidad de un ejército formado por unidades más pequeñas e independientes, las llamadas coronelías, así como el uso correcto de la infantería y las armas de fuego, pueden contrarrestar de forma efectiva a la caballería, que por el momento era la fuerza dominante en los campos de batalla europeos. Se inicia así la era de la infantería como fuerza dominante durante más de 4 siglos. Recuerda suscribirte, comentar y compartir el vídeo si te gusta el contenido. Deja tu like y activa la campana para no perderte futuras publicaciones. La batalla de Ceriñola se desarrolla durante la Segunda Guerra de Nápoles, en el contexto de las guerras italianas. Tras la ruptura por parte de Francia del Tratado de Granada, firmado secretamente en el 1500 entre Fernando II de Aragón y Luis XII de Francia, y publicado en el 1501, por el cual el reino de Nápoles quedaba dividido entre España al sur y Francia al norte. Ambas potencias lanzan su respectiva ofensiva, y Federico I de Nápoles es derrotado por los franceses perdiendo su reino, forzándose su retiro a Francia como duque de Anjou. Pronto surgen los conflictos entre españoles y franceses, ya que en el tratado se repartían solo 4 provincias de las 12 que formaban el territorio, y ambas partes comienzan una negociación por el dominio de las demás. Seguramente, esto no fue un error de cálculo entre los monarcas, sino que más bien se dividieron de forma poco clara el territorio a conciencia, conscientes de que el conflicto surgiría a posteriori. Por un lado, las provincias que se citan en el tratado pueden considerarse de una extensión u otra, dependiendo de cuáles de las 12 provincias reales se incluyan. Por otro lado, queda una franja de territorio sobre la que no se estipula gobernante y que cualquiera podría reclamar como suya. Ya en el verano del 1502, comienzan los problemas cuando ambas naciones toman ciudades situadas en territorio del contrario. Llegado agosto, las tropas francesas bajo el mando de Armagnac y de Aubigny asedian y toman la ciudad de Canosa, tras la rendición de Pedro Navarro y los defensores. Después, prosiguen con su avance, tomando Bitonto y parándose frente a Barletta para cercarla, donde los españoles, bajo el mando del Gran Capitán, se habían replegado a la espera de refuerzos, siguiendo una estrategia de hostigamiento y evitando la confrontación directa contra unas fuerzas francesas superiores, refugiándose en las plazas bajo su dominio. Durante esos días, se llegan a organizar duelos entre caballeros de ambos reinos. El más famoso fue el desafío de Barletta, donde 11 caballeros de cada nación se enfrentan entre sí. Al final, los franceses quedan con un muerto, 9 heridos y una rendición, mientras que los españoles acaban con 2 heridos y una rendición, siendo así claros vencedores en el duelo. Aún así, los jueces italianos declararon un empate.
En el duelo destacó Diego García de Paredes, apodado el Sansón extremeño, del que se cuenta que nunca perdió un combate. En octubre, llegan nuevas tropas españolas desde Roma a Calabria bajo el mando de Hugo de Cardona. Avanzan hacia el norte hasta liberar la plaza de Terranova del asedio francés. Ya en 1503, los franceses dividen sus numerosas fuerzas, quedando Armagnac cercando a Fernández de Córdoba en Barletta y Aubigny, dirigiéndose contra las tropas españolas en Calabria. Tras vencer a los españoles en Terranova, continúa su avance hasta dominar la práctica totalidad de la región, quedando tan solo algunas plazas portuarias bajo dominio español. Entonces, el almirante Juan de Lezcano vence a la flota francesa en Otranto, mientras que los españoles se alzan contra la guarnición francesa en Castellaneta, liderados por Pedro Navarro. Armagnac acude entonces en su ayuda, y el gran capitán aprovecha para lanzar un rápido ataque para tomar Rubo. En ese momento, Felipe I el Hermoso, que era entonces príncipe consorte de Castilla y Aragón por su matrimonio con Juana la Loca, hija de los reyes católicos y heredera al trono, trata de llegar a un acuerdo y firma la paz con el rey francés en el Tratado de Lyon. El ejército francés se repliega entonces hacia el norte, pero Fernando el Católico no ratifica el acuerdo por considerarlo en contra de sus intereses, y el gran capitán no retira a sus tropas. En los meses siguientes llegan refuerzos en el bando español, llegando primero la Armada Española a Regio de Calabria con 2000 infantes y 600 caballeros, y después 2000 lansquenetes alemanes a Manfredonia, que junto a las tropas de Tarento se unieron a las fuerzas del gran capitán. De esta forma, en Calabria, las fuerzas españolas obligan a los franceses a replegarse hasta vencer a Aubigny el 21 de abril en la batalla de Seminara y capturarlo después tras el asedio del castillo de Angítola. Mientras tanto, el gran capitán se prepara para lanzar su ofensiva contra los franceses. Así, Fernández de Córdoba dispone la defensa en terreno ventajoso en Ceriñola, para lo que debe avanzar a marchas forzadas y llegar en un día. Para ello, realiza algo descabellado para la época, ordenando a cada caballero montar a un infante en su caballo y acallando las quejas de los primeros mediante el ejemplo, siendo él mismo el primero en llevar a cabo un acto tan deshonroso. Actos como este fueron los precursores de que, en el futuro, en el ejército español, pudiera obtenerse el ascenso en función de las capacidades del soldado, sin importar si provenía de noble cuna o no. La pronta llegada a Ceriñola permite preparar las defensas en una colina frente a la población, montando empalizadas y cavando un foso al frente. Se disponen así las tropas, quedando al frente dos grupos de 500 arcabuceros, unos en el talud tras el foso y otros en trincheras delante del mismo. Tras ellos, se dispusieron a unos 2500 piqueros alemanes, flanqueados por 2000 infantes españoles, en dos grupos formados por tropas de diverso tipo, como coseletes, ballesteros y rodeleros. Tras ellos, a ambos flancos se situaron dos grupos de 400 caballeros pesados. En retaguardia, se situaron las 13 piezas de artillería en lo alto de una colina hacia el flanco izquierdo español. También se dispuso a los 800 jinetes ligeros junto a ella. Allí se posicionó el gran capitán para tener visibilidad completa del campo de batalla. En cuanto a los franceses, que mantenían un concepto de batalla casi feudal, dispusieron delante a su caballería pesada en dos grupos de 1000 caballeros cada uno, comandados por el propio Armagnac. Detrás se colocaron las 26 piezas de artillería y tras ella, en formación cerrada, estaban primero 3000 piqueros suizos, seguidos de otros 3000 hombres de la infantería gascona. En los flancos de retaguardia se dispusieron dos grupos de 1000 jinetes ligeros cada uno. Los franceses contaban con superioridad numérica y una gran ventaja de caballería, pero los españoles disponían de la ventaja del terreno y del uso de las tácticas de su célebre capitán, que revolucionarían el arte de la guerra, mediante el uso de arcabuces y picas de forma sincronizada. Cuando la tarde del 28 de abril comenzaba a caer, Fernández de Córdoba da inicio a su plan y ordena a la caballería ligera descender a la llanura para simular una carga contra los franceses y tratar que estos, confiados en su superioridad, lancen una ofensiva con su caballería, atrayéndolos así hacia el alcance de su artillería y sus arcabuceros, que permanecían escondidos en las trincheras del frente.
De esta forma, la caballería ligera española lleva a cabo una pequeña escaramuza contra el frente francés, tras la que emprende la retirada en dirección al foso. Armagnac pica el anzuelo y lanza a su caballería pesada a la persecución de los españoles. Sin embargo, cuando los caballeros franceses se acercan al foso, son sorprendidos cuando de entre las empalizadas de vanguardia surgen inesperadamente los arcabuceros españoles. Así, comienza a caer sobre los franceses una lluvia de metralla tanto desde sus flancos como desde el frente, además de los cañonazos que comienza a escupir la artillería española desde la colina. Para evitar el caos que se había generado en un momento entre sus jinetes, Armagnac reagrupa a su caballería y se lanza hacia la izquierda en paralelo al talud, con intención de encontrar un punto por el que penetrar las defensas españolas. Durante el recorrido, los franceses fueron diezmados por el fuego de los españoles, que en pocos minutos habían destrozado a la práctica totalidad de su caballería, entre los cuales el propio Armagnac cayó abatido por los disparos. Entonces, todo el ejército francés comienza el avance hacia el frente. Disponen su artillería en línea y comienzan el bombardeo de las filas españolas, mientras los piqueros suizos, seguidos de los gascones, se lanzan al ataque en formación cerrada. De repente, tiene lugar una gran explosión entre la artillería española en la colina, al incendiarse el arsenal de pólvora. Fernández de Córdoba se dirige inmediatamente a sus tropas para mantener el ánimo, con su supuesta frase: «Ánimo, estas son las luminarias de la victoria, en campo fortificado no necesitamos cañones». Aun con la artillería inutilizada, durante el avance francés, los arcabuceros españoles logran abatir a un gran número de las tropas que los atacan, causando grandes bajas entre las que se suma el jefe de los piqueros suizos, Chaudieu. Aún así, la infantería francesa logra acercarse hasta el foso. Cuando esto sucede, el gran capitán ordena el repliegue de los arcabuceros a retaguardia y avanza a los piqueros lansquenetes alemanes a vanguardia. Ambas formaciones de picas entablan entonces el combate frontal. El choque entre ambas líneas de infantería es feroz y descarnado. Durante unos minutos se mantiene la igualdad en el enfrentamiento. Pero, aunque los franceses son más, el terreno es desigual y desde la retaguardia española, los arcabuceros reagrupados y desde los flancos, los ballesteros, mantienen el fuego continuado sobre las filas francesas. Junto a ello, los hombres de armas de refuerzo de los españoles comienzan el flanqueo por ambos lados, mientras la caballería española inicia las maniobras de rodeo. Ante la inminente debacle francesa, Fernández de Córdoba da la que será su última orden en aquella breve pero sangrienta batalla. Ordena a todas sus tropas abandonar las posiciones de defensa y comenzar el ataque. De esta forma, la infantería española rodea a la francesa, mientras que su caballería ligera y pesada acometen contra los jinetes ligeros franceses. La caballería francesa se ve obligada a huir ante la carga de una ahora superior fuerza de los españoles, lo que permite que estos se giren y cierren el cerco a la infantería francesa, la cual, que en menos de una hora había sufrido ya graves bajas, con sus generales abatidos y viendo cómo eran envueltos por las tropas españolas, no tiene más remedio que rendirse o batirse en una caótica y desordenada retirada, presas del pánico y luchando en terreno desfavorable. No he encontrado datos o fuentes sobre las bajas españolas, aunque es de estimar que fueron muy reducidas, mientras que entre los franceses hay quien apunta a en torno a 3.000 muertos, aunque no es una información contrastada. Si sabes cuáles fueron, por favor compártelo en comentarios. Esta aplastante victoria no solo supuso, junto a la victoria en Seminara, un giro de 180 grados en el conflicto entre España y Francia, llevando ahora la primera la iniciativa, hasta que en 1504 los franceses se retiraron por completo de Nápoles y se acordó la paz, sino que marcó un antes y un después en lo que sería la guerra en los campos de combate europeos durante 4 siglos más, hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial, dando comienzo así la era de la infantería. Recuerda suscribirte, comentar y compartir el vídeo si te gusta el contenido. Deja tu like y activa la campana para no perderte futuras publicaciones. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Entonces, qué película tan interesante. Oiga, es decir, cómo en este video el narrador nos va metiendo en toda la historia, en todo el proceso, y uno se mete en la película, definitivamente. O por lo menos me pasó a mí. No conocía este tema de esta batalla, la batalla de Ceriñola. Ocurrió el 28 de abril de 1503. Pero él dice, duré escasamente una hora, pero una hora fue tan tenaz que hubo esa cantidad de muertos y la aplastante victoria de las tropas españolas. Pero aquí hay una cosa que destaca y por eso dice que es el hombre que cambió la guerra para siempre. Es decir, el capitán, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba fue el que mediante su estrategia, ¿sí? Cambió la guerra, cambió la batalla. ¿Por qué? Porque él planteó una batalla diferente a como se venía planteando. Entonces los franceses la plantearon de acuerdo a como ellos la conocían y plantearon sus tropas para la batalla así, lo que no hizo el gran capitán. Y el gran capitán entonces ya involucró lo que él llamó la infantería, o sea, lo que se llama la infantería, ¿sí? Y cómo los arcabuceros y los piqueros, ¿sí? Que eran los que terciaban, o sea, los que enfrentaban, y cómo los arcabuceros iban rotando para ir mermando las fuerzas. Pues claro, entonces aquí hubo una estrategia tan tenaz que él simuló que su caballería estaba perdida y que su caballería estaba huyendo con tal de que avanzaran la caballería francesa y llegaron al foso, y cuando llegaron al foso estaban los arcabuceros pues ahí listos, y claro, los cogieron y ahí diezmaron a la caballería, ¿sí? Y luego, claro, cuando atacaron los piqueros y se atacó la otra cantidad del ejército francés, pues claro, ya estaban rodeados, ya se acabó. Entonces, en una hora, ¿sí? En una hora le bastó al gran capitán, al capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, fue el tiempo suficiente para derrotar al ejército y sacarlo en desbandada, o sea, en retirada, porque vieron la superioridad del ejército español en ese momento. O sea, a pesar de que inicialmente eran inferiores en hombres, en armas, en todo, pero la capacidad y la estrategia, ¿sí? Y la táctica empleada por el gran capitán hizo que en solamente una hora acabara con el ejército francés. Entonces, amigos, la batalla la batalla de Ceriñola nos permite unos resúmenes, nos permite un resumen. Primero, ahora la estrategia española. Entonces el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, fue el comandante español que lideró las fuerzas en Ceriñola. Su estrategia se basó en el uso innovador de la infantería equipada con arcabuces, ¿sí? Una forma temprana de arma de fuego. Esta táctica fue revolucionaria, ya que hasta entonces la caballería pesada había dominado los campos de batalla europeos. Entonces esa fue la primera. Segundo, en el desarrollo de la batalla comenzó con una serie de emboscadas y maniobras defensivas por parte de las tropas españolas, o sea, defensivas, o sea, iban hacia atrás, ¿sí? Fernández de Córdoba utilizó trincheras y fortificaciones, ¿sí? O lo que llamaban ellos el foso, para proteger a sus soldados y maximizar el uso de los arcabuces. Cuando las fuerzas francesas, lideradas por el duque Nemours, atacaron, fueron recibidas por una devastadora descarga de fuego de arcabuz que lógicamente diezmó la caballería que había llegado hasta el foso, ¿sí? Persiguiendo la aparente retirada de la caballería española, pero esa era parte de la estrategia. Entonces, ¿qué más? Resultados y consecuencias. Entonces, ¿qué dice? La victoria española de Ceriñola fue definitiva o decisiva. ¿Sí? Las fuerzas francesas fueron derrotadas con grandes pérdidas y el duque de Nemours fue muerto en combate. Esa victoria no solo aseguró el control español sobre Nápoles, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la guerra europea, donde la infantería equipada con armas de fuego comenzó a dominar sobre la caballería, ¿sí?
Entonces esas son de las grandes cosas que dejó esa batalla y que marcó el cambio total, ¿sí? El cambio total de la guerra para siempre, para siempre. Entonces esa fue de las grandes virtudes que tenía el gran capitán. Entonces es un video muy interesante, nos deja muchas enseñanzas, aprendemos todos los días, aprendemos cosas muy importantes. Me gustó el video. Espero, amigos míos, que a ustedes también les guste el video. Espero su apoyo, espero su like. Espero que los amigos que ven que ven nuestro canal se suscriban al Búnker de Jack. Gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.